otros 20 años no hemos podido superar la barrera de los 5 GHz. Si uno busca, sí se ha logrado superar esta barrera durante unos minutos entre 8 GHz y 7 GHz, pero esto se ha hecho primero utilizando el procesador en lo más simple, sin ponerle carga. Segundo, se le ha aplicado una técnica a los procesadores que se le conoce como overclocking, que en esencia es forzar el procesador a lo máximo que da. Y tercero, se le ha aplicado una refrigeración especial que es refrigeración con nitrógeno líquido para así evitar las caídas de frecuencia por temperatura. ¿Por qué no hemos podido superar la barrera de los 5 GHz? Hay tres razones específicas. Una es el número de instrucciones, ya que pues los hilos tienen la tarea de desglosar la información lo más que puede para poder así facilitar el procesamiento por cada núcleo. Pero si la tarea está siendo muy exigente, los núcleos van a tardar más en procesarla. Por eso es necesario implementar diferentes tipos de tecnología para poder agilizar este proceso. Otra es la temperatura. Como dije, pues al aumentar la temperatura empiezan a haber bajones de frecuencias en los diferentes procesadores y empieza a ocurrir otros fenómenos que voy a explicar después. Y la tercera, y a mi parecer una de las más importantes, es la distancia. Hemos visto que con el pasar de los tiempos se ha empezado a miniaturizar los procesadores a tal punto de que han llegado a diferentes de sus núcleos a llegar a un tamaño de 20 nanómetros. Esto no es con el objetivo, bueno, además de volver al procesador un elemento más práctico y poder mantener unos estándares por lo menos, se debe a que al disminuir el tamaño de los procesadores se pueden agrupar más, con lo cual las distancias que hay entre cada núcleo es mucho menor. Con esto el objetivo es que la información viaje de forma más rápida a los núcleos y así aumentar la frecuencia. El otro problema que pues tienen los procesadores de hoy en día es la temperatura. Muchos ya sabrán de esto, muchos han sufrido por esto. Si ustedes tienen un portátil que está catalogado como un gamer, usted sabrá qué es lo que se siente tener una chimenea en las piernas cuando está viendo un video. Esto yo lo he sufrido. Yo tenía antes un computador con un procesador AMD que lograba temperaturas de 90 grados y eso que tenía una muy buena refrigeración. Algunos de los procesadores modernos ya no tienen casi este problema porque le han aplicado diferentes técnicas con las cuales se pueden refrigerar de una mejor manera, pero en la mayoría, al no tener mantenimiento o el diseño de por sí o la circunstancia en la que están, provoca que el procesador y las diferentes partes de un computador aumenten su temperatura. Algo que ocurre cuando la temperatura se empieza a aumentar a tal punto de que pues se puede empezar a fundir los elementos metálicos que tienen las diferentes partes, se le conoce como estrangulamiento térmico. Hay personas que creen que pues esto es algo malo, que si te ocurre el estrangulamiento térmico en un computador es que va mal. Y en cierta forma sí tienen razón. Que le ocurre el estrangulamiento térmico a un computador significa que pues tiene un problema de temperatura. Pero en sí que ocurra el estrangulamiento térmico es algo bueno, porque esto evita que el procesador alcance una temperatura de tal punto que pues sus elementos se fundan y causen diferente cantidad de cortos, dañando así el procesador y otras piezas de seguro. Para algunos estarán preguntando, pero bueno, explícame qué es estrangulamiento térmico. Sucede que cuando la temperatura de un computador llega a un punto establecido por los fabricantes, pongámosle 100 grados, el computador con el afán de bajar la temperatura lo antes posible empieza a disminuir las tareas procesadas por los núcleos del procesador y a disminuir la frecuencia. Esto, como ya dije, con la tarea de enfriarse a sí mismo. Si te pasa estrangulamiento térmico, es bueno y malo al mismo tiempo. Significa que tienes un problema de temperatura, pero que no llegó a más.
Ahora viene la explicación, la exposición sobre la compañía de AMD. Muchas gracias. Bien, y para finalizar, vamos a hablar de los tipos de procesadores que hay según su fabricante. En esta área existen dos grandes gigantes, que es Intel y AMD. Yo les voy a hablar de los procesadores Intel, algunas ventajas y desventajas, y mi compañero les va a hablar sobre los procesadores de AMD. Entonces comencemos. Intel fue fundada el 18 de julio de 1968 como Integrated Electronics Corporation, aunque un error común es pensar de que Intel viene de la palabra intelligent, pero eso no es así. Entonces, ¿qué es Intel? Intel es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo según su cifra de negocio. Esta compañía es la creadora de la serie de procesadores x86, que es los procesadores más común encontrados en los computadores personales. Veamos algunas ventajas y algunas desventajas que tienen este tipo de procesadores. Entonces, la primera ventaja, controladores de memoria integrada. Eso quiere decir que esta tecnología le permite a la CPU coordinar las actividades de todos sus núcleos y mejora la forma en la que las instrucciones son temporalmente almacenadas y recuperadas. Capacidad de fabricación. Esta es una grandísima ventaja porque le permite ponerse en adelante de su principal competidor, que es AMD, porque Intel cuenta con 15 plantas de fabricación de CPU en todo el mundo. Eso quiere decir mano de obra para trabajar y seguir desarrollando sus consumo de energía. Bien, en esta parte, como vimos que posee un alto rendimiento y una buena arquitectura distribuida uniformemente, podemos decir que el consumo de energía es relativamente bajo. Entonces, la batería o los procesos no gastan tanto poder y no tienen tantas pérdidas por el calor. Y otra de sus ventajas es la velocidad. Según Intel, la línea de modelos Core 2 Duo del 2010 varía una velocidad de 1,8 a 3,3 GHz, mientras que los procesadores Atom van de 800 MHz a 2,13 GHz. Estos ya son velocidades bastante altas que le da una gran ventaja a estos tipos de procesadores. Pero obviamente no todo es color de rosas y vamos a ver algunas de las desventajas. El precio. Aunque contamos con una variedad de precios, porque hay un montón de placas y tarjetas madres que ellos desarrollan, estos tienden a ser un poquito más elevados porque ya son una marca bastante reconocida. Otra desventaja es la disponibilidad. Así como los procesadores de Intel podrían exigir una prima en el precio, los nuevos modelos pueden ser difíciles de adquirir en grandes cantidades. Esto es específicamente cierto en los procesadores destinados a ser utilizados en computadoras de escritorio y portátiles. Finalmente, uno de sus mayores problemas es el calor, porque el calor puede disminuir la durabilidad del procesador o hacer que la computadora o portátil sea demasiado caliente al tacto, además de afectar algunos de los procesos que son necesarios hacer. Entonces requiere un buen sistema de refrigeración y eso quiere decir que puede llegar a consumir más energía. Bien, estas fueron las principales desventajas y ventajas de los procesadores. Muy buenas tardes. En esta parte de la presentación se van a hablar sobre las ventajas y desventajas de la compañía de AMD frente a procesadores. Primero, AMD significa perdón, Advanced Micro Device, que se traduce como microdispositivos avanzados. Entre su catálogo de productos podemos encontrar microprocesadores, procesadores, placas base, además de eso procesadores gráficos para servidores, procesadores de los mismos servidores y entre otros periféricos. Fue fundada el 1 de mayo de 1969 por el grupo de ejecutivos de Fairchild Semiconductors y hasta el momento es una de las compañías con más prestigio frente a los procesadores en el mundo, además de ser una de las fabricantes más grandes de unidades de procesamiento gráfico. Ahora, ventajas. Las principales ventajas de los procesadores de AMD es que posee un mayor desempeño relacionado con las aplicaciones. Esto es debido a que la mayoría de procesadores de AMD posee un número elevado de núcleos, por lo cual este puede realizar
un mayor número de ciclos de trabajo en paralelo. De esta forma, aplicaciones como de diseño gráfico como lo son Master Effects o diseño 3D como SolidWorks o incluso juegos pueden desempeñarse de una mejor forma con procesadores de AMD. Segundo, la relación costo-beneficio de los procesadores de AMD es una de las más grandes que tiene el mercado. Por ejemplo, si hacemos una comparación con el i7 9950, no, bueno, otro, el i7 9600K de AMD que tiene 8 núcleos y 16 hilos está valuado en alrededor de 1000 € en su momento, porque pues ahora con lo de que estamos viendo diferentes crisis, estos precios pueden variar. Pero si lo comparamos con el Ryzen 7 1700, tiene la misma cantidad de núcleos, con la misma cantidad de hilos, pero el Ryzen 7 está valuado en 170 €. Con, el- con esto podemos ver que hay una clara diferencia de precios entre cada uno. Esto también puede ser debido a otros factores, calidad, pero en costo-beneficio, AMD es una de las que tiene la mejor relación en el mercado. Ahora, la última serie de procesadores de AMD. Los últimos Ryzen de la marca de AMD están sacando un nuevo sistema gráfico, el cual es el sistema Vegas, el cual está presentando una, ¿cómo decir? Una mejor eficiencia si lo comparamos con con la media de las otras marcas. Perdón. Y por último es la retrocompatibilidad que tienen los procesadores de AMD con los sockets. Sucede que cuando usted está cambiando eh, los procesadores de diferentes marcas, estos no siempre se acoplan bien a la placa madre o otros periféricos que uno tenga a su disposición. Por lo cual AMD, viendo esto, desde el 2017 hasta ahora, 2020, ha estandarizado el uso de un tipo de socket llamado el AM4. Con este socket, las generaciones de AMD entre 2017 y 2020 serán compatibles sin importar, o sea, serán compatibles. Uno puede cambiar entre uno de los procesadores de AMD con otro, sabiendo que estos son compatibles con la placa madre que uno está usando. Ahora, desventajas. Si estamos hablando de AMD y vemos un poco de su historia, vemos que uno de sus principales problemas siempre es la temperatura. Al trabajar con tantos núcleos simultáneamente en espacios reducidos, pues el mismo procesador tiende a calentarse mucho. Ahora con las nuevas tecnologías de refrigeración líquida, mejores disipadores, entre otras cosas, este problema no es tan evidente, pero aún así en la gama doméstica de portátiles se puede seguir viendo. Otros que los procesadores de AMD tienen un menor tiempo de vida en comparación con la media de las otras marcas. Y además de eso, al tener un número elevado de núcleos, el procesador tiende a consumir más energía, teniendo en cuenta la media de los demás procesadores. Muchas gracias.